Que nada, buenas noches a todos. La Sociedad de Cardiología les agradece y les da la bienvenida por participar en esta quinta reunión científica. Antes de dar inicio oficialmente a las personas que no puedan participar, esta reunión queda grabada en la página de la sociedad, así que aquellos que no puedan concurrir por la capacidad del Zoom, lo pueden hacer a través de la página de la Sociedad de Cardiología. Y otro aviso parroquial es que todos los certificados se lo puede también cada uno de los asistentes, sean disertantes o panelistas, los pueden bajar desde la página de la Sociedad de Cardiología. El tema que nos convoca esta noche es el síndrome coronario crónico obstructivo. Como sabemos, es uno de los temas controversiales en la actualidad en la cardiología, y para un poco dirimir esa controversia hemos invitado a dos experimentados jefes de unidad coronaria con una amplia trayectoria cada uno de ellos. Cada uno va a referirse a uno de los aspectos del enfoque terapéutico de este síndrome coronario, y tenemos el agrado de presentarlo al doctor Ernesto Duronto, quien es el jefe de la unidad coronaria de la Fundación Favaloro con una amplia trayectoria. Él va a ser el agonista por el enfoque del tratamiento médico del síndrome coronario crónico obstructivo, y luego el doctor Castellanos, el jefe de la unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Tucumán, va a ser el agonista por el enfoque invasivo. Una vez que terminen los disertantes de dar su plática, los panelistas que han sido invitados son todos jefes destacados, jefes de unidad coronaria, van a hacer su aporte, comentarios o preguntas, ¿sí? Así que le damos la bienvenida al doctor Duronto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Albano sé que fue el que lo invitó, y la Sociedad de Cardiología toda le agradece su participación. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Cardiología de Tucumán y al doctor Félix Albano en particular por la invitación. La idea es, con el doctor Castellano, que es un reconocido profesional de Tucumán y famoso a nivel nacional, todos conocemos el curso de cardiología de Tucumán y todos conocemos a la UNT como una gran facultad de medicina, así que es un honor estar aquí. Si me permiten compartir pantalla, empezamos con la presentación. No sé, me dirán la gente de técnica si ya podemos hacer eso. Sí. Ustedes me dirán si se ve ahí la pantalla. No. Todavía no, muy bien. Vamos de nuevo entonces. Ahora sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. La verdad que en estos momentos que compartimos juntos es un poco clarificar lo que es el tratamiento farmacológico e invasivo de lo que es la cardiopatía isquémica crónica. Conflictos de interés ninguno para esta charla, con lo cual no tiene ninguna relevancia. Lo primero que quiero decirles es que estamos hablando de una patología de muy buen pronóstico. Este es un registro sueco de más de 10.000 pacientes, donde ustedes pueden ver las curvas, aquí arriba mujeres y abajo hombres, con una mortalidad cardiovascular anual de 1% en 9 años de seguimiento, 1% por año. De manera que la mortalidad es muy baja en estos pacientes y se parece bastante al paciente que no tiene angina, sobre todo en las mujeres. De hecho, cuando uno va a revisar las estadísticas de todos estos trabajos que están citados aquí abajo, la mortalidad anual estimada es eso, es 0,9 a 1,4, y el infarto también es muy bajo, es menor a 2,6% en lo que respecta a los pacientes. Con lo cual estamos hablando de una patología de baja tasa de complicaciones cardiovasculares mayores. Y esto obedece a la fisiopatología de la misma. Si uno analiza las placas de los pacientes estables, es una placa con poco núcleo lipídico, una capa fibrosa gruesa, que comparada con las placas de los pacientes inestables de aquí a la izquierda, que son mucho más vulnerables y con trombos presentes en muchos casos, hace que la enfermedad sea una enfermedad estable. Si nos vamos a la última columna, fíjense que la cantidad de lesiones calcificadas en los pacientes estables es 61% versus un 9% de los pacientes inestables. Esta diferencia es enorme
y esto explica por qué los pacientes evolucionan tan bien y tienen tanta baja tasa de infarto en el seguimiento. Partiendo de este conocimiento fisiopatológico, es que nos va a costar demostrar que un tratamiento agresivo sea importante en cuanto a la evolución de estos pacientes, en cuanto a la prevención de eventos coronarios cardiovasculares mayores o muerte en este caso. Y por eso, fíjense que de hace tiempo a esta parte, los metaanálisis como este de Castriti, que es un metaanálisis histórico del año 2005, vienen mostrando en estudios randomizados que no hay ninguna diferencia en favor del tratamiento invasivo, en este caso la angioplastia coronaria, con respecto al tratamiento médico, ningún punto final de lo que son considerados eventos cardiovasculares mayores. Hasta hace un tiempo, que han pasado ya 13 años de la presentación del estudio Courage, que fue el primer randomizado que comparó a estos pacientes con una terapia médica óptima versus la terapia médica óptima más una revascularización, fueron casi 2.300 pacientes. Fíjense que se dividieron en dos grupos y se los siguió a 4.6 años. Los pacientes tenían que tener isquemia miocárdica documentada y tenían que tener enfermedad coronaria, también documentada en una coronariografía. Realmente no hubo ninguna diferencia en seguimiento en cuanto a sobrevida libre de muerte e infarto entre las dos ramas, y este seguimiento fue un seguimiento prolongado, casi 5 años, y si se fijan acá, ninguna diferencia en cuanto a que sea mejor un tratamiento con respecto al otro, es decir, agregar un tratamiento de revascularización a un tratamiento médico óptimo no tiene sentido en cuanto a reducción de eventos vasculares mayores. El trabajo original de New England, para mostrarles todas las curvas, la que vimos recién, pero todas las demás, ¿sí? La sobrevida total, la sobrevida libre de un síndrome coronario agudo y la sobrevida libre de infarto de miocardio. Las curvas son calcadas en los 4 o 5 años de seguimiento. No hay diferencia entre tratamiento agresivo versus el tratamiento médico óptimo. Y realmente si uno quiere buscar un subgrupo donde encontrar alguna diferencia, no encuentra ninguno. Este es el análisis de subgrupo del estudio Courage. Si se fijan, todos los intervalos están cruzando la unidad. No hay ningún grupo en especial que se beneficie con una angioplastia agregada al tratamiento médico óptimo. Y esa es la conclusión del estudio. A 4.6 años de seguimiento, ninguna diferencia en puntos duros, y alguna diferencia en cuanto a la angina en el primer año, que fue mejor la terapia libre, la terapia con angioplastia en cuanto a la libertad de angina al año, pero después a 5 años el grupo se transformó en una diferencia no significativa. Por supuesto que hubo mucha resistencia al trabajo, selección exagerada, solamente 31% de los pacientes tenían enfermedad de la VA proximal, la mayoría tenían función sistólica conservada, se excluía la enfermedad de tronco, en fin, hubo un montón de críticas al trabajo, por supuesto defendiendo la estrategia invasiva con angioplastia coronaria, de manera que se siguió, yo les diría, haciendo lo mismo que se hacía antes del Courage, y criticando en cada congreso donde íbamos a la estrategia conservadora, porque el estudio era muy flojito, a decir de la gente que hace hemodinamia. Pero realmente lo que nos enseñó este estudio a los cardiólogos, sobre todo los cardiólogos clínicos, es que nosotros, con un buen tratamiento médico, logramos que los pacientes reduzcan las variables que están ahí en verde a la derecha, bajan la presión arterial, bajan el nivel de lípidos, mejoran los niveles de triglicéridos, mejoran la actividad física, y esto solo ya es un tratamiento efectivo para la enfermedad coronaria crónica. Y esto se va a repetir en todos los estudios que analicemos a continuación. Sí hubo una diferencia en cuanto a el tener una angioplastia en el seguimiento. El grupo que iba a tratamiento médico tuvo un 32% de angioplastia en el seguimiento alejado del estudio versus un 21% de angioplastia en el grupo de tratamiento agresivo. Esto puede ser tomado como una ventaja de la angioplastia, pero también puede ser tomado como una ventaja del tratamiento médico. El paciente no se muere más, no tiene más infarto, y cuando necesita una revascularización en el seguimiento se le hace. Esta diferencia fue de un 10% y sí fue significativa. Por esto, en el año 2019, la Sociedad Europea publica una guía con todo lo que teníamos hasta ese momento y nos dicen, bueno, si un paciente tiene síntomas de angina aquí arriba, puede ser que lo tenga angina y documentamos isquemia. Si el paciente tiene lesiones severas, ya sea porque tiene una lesión angiográficamente severa o porque tiene un FFR positivo, entonces hay que considerar la revascularización en esos pacientes.
Del lado del no tener angina, si nosotros documentábamos isquemia, y el paciente tiene isquemia en algún estudio funcional y la isquemia es extensa, más del 10% del ventrículo, también teníamos que considerar una estrategia agresiva por sobre el tratamiento médico. Lo mismo que en aquellos pacientes que no tenían isquemia, pero sí tenían una lesión significativa. Es decir, todo apuntaba en las guías recientes, tienen menos de un año estas guías, a decir, bueno, ojo que no todo es tratamiento médico, sino que cuando yo documento isquemia y tiene más del 10% o hay alguna lesión muy severa, yo tengo que revascularizar a ese paciente. Y entonces los cardiólogos tenemos la potestad de charlar entre nosotros y siempre alguno opina sobre el caso de uno. Entonces la pregunta era, ¿cómo no lo vas a revascularizar? Tiene isquemia severa, se te va a infartar el paciente. ¿Viste esa lesión de la DA? ¿Lo vas a dejar así? ¿No le vas a hacer nada? Es una charla habitual de todos los ateneos y de todas las reuniones médicas. Y por último, lo peor de todo, si vos no le indicás una angioplastia, el paciente se va a buscar otro médico y lo vas a perder porque le va a hacer la angioplastia que vos no le hiciste. Y esto es más o menos lo que se maneja en la práctica diaria cuando discutimos con los colegas, cuando hablamos de este tipo de pacientes. Por suerte, para los cardiólogos clínicos y para lo que me toca defender hoy, hace menos de un año se presentó este estudio, que es el estudio Isquemia, que se publicó en New England este año, en el año 2020. Este estudio tenía como objetivo ver si los pacientes con isquemia moderada severa en un estudio funcional tenían beneficio en realizar una coronariografía y una revascularización por sobre el tratamiento farmacológico habitual. Aquellos pacientes que la guía decía que tenían más del 10% de isquemia y que había que considerar la revascularización, ¿realmente tienen beneficio con una estrategia más agresiva? Y esa es la hipótesis del estudio isquemia. Y realmente este diapositivo creo que resume el estudio, pero yo lo traje para que vean esto. El paciente que tenía isquemia documentada tenía que ir a una coronariografía por tomografía multicorte, que tuvieron la ingeniosa idea los autores de hacerla ciega para el investigador. ¿Qué quiere decir esto? Nadie sabía si el paciente tenía lesión de la DA proximal, si la lesión era 70-80%, si tenía lesión de 3 vasos o no, porque si no, iba a estar sesgado a revascularizarlo. De manera que al hacer ciega la anatomía, uno hace la cosa mucho más pareja. Por supuesto, se excluían algunos pacientes, ahora vamos a ver cuáles, y el resto se randomizaba a una estrategia invasiva, es decir, la coronariografía con la tomografía, con la angioplastia coronaria, versus seguir con el tratamiento farmacológico habitual como pasaba hasta ese momento. Un seguimiento medio a 3.5 años con los puntos finales que todos conocemos: muerte, infarto, ACV, que agregaban algunos otros como resucitar de un paro cardíaco, insuficiencia cardíaca o angina inestable. Realmente es un estudio muy bien hecho, muy pragmático, hecho por un grupo de gente muy seria. Fíjense los criterios de inclusión. El paciente tenía que tener en cardiología nuclear más del 10% de isquemia o un score de suma mayor a 7. El eco tenía que tener más de 3 segmentos comprometidos. En la resonancia más del 12% de isquemia, o bien tener una ergometría positiva a menos de 7 meses. Por supuesto, había muchos criterios de exclusión, que esto es un dato importante a tener en cuenta: cuando el paciente tenía falla de bomba, cuando el paciente tenía una angina inaceptable a pesar del tratamiento médico óptimo, es decir, su calidad de vida era muy mala, cuando tenía disfunción ventricular izquierda, o había cursado un síndrome coronario agudo dentro de los 2 meses, o tenía una revascularización o falla renal. Esos pacientes no eran incluidos. Y respecto al criterio anatómico, todos los pacientes con más de 50% en un vaso y en ese territorio de isquemia documentada eran incluidos en el estudio. Si el paciente tenía una ergometría, se requería una lesión de más del 70% porque ya no teníamos la imagen de la isquemia. Por supuesto, el criterio de exclusión mayor fue la lesión de tronco de coronaria izquierda mayor o igual a 50% no protegida. Con estos criterios de inclusión y exclusión es que se hizo el estudio, y realmente quedaron 5.180 pacientes prácticamente randomizados a las 2 ramas, grupo invasivo y grupo conservador. Aquí a la izquierda, fíjense que muchos pacientes se excluyeron por isquemia insuficiente, por enfermedad coronaria no obstructiva y por lesión de tronco, que fueron 434 pacientes.
El punto final, como les dije, un punto final combinado con muchos eventos, o sea, tratando de buscar que realmente la angioplastia no fuera efectiva en realidad, o sea, no solo incluyendo infarto, muerte, sino incluyendo paro cardíaco, hospitalización por angina o insuficiencia cardíaca. O sea, muchos puntos finales para tratar de ver si realmente el tratamiento médico era lo suficientemente efectivo en todos los pacientes. La tabla de población solamente para mostrar que eran pacientes relativamente jóvenes y que la mayoría tenía una imagen aquí abajo en el estrés. 75% tenía un estudio con imagen, ecoestrés o SPECT. Y solamente un 25% tenían lo que es una ergometría como diagnóstico de isquemia solamente. Y la fracción de eyección de los pacientes aquí en medio, todos con función sistólica conservada. A este grupo de pacientes donde se aplica el resultado del estudio de isquemia. Y realmente muchos pacientes tenían isquemia severa, más del 50% en la rama invasiva y conservadora, el 34% de isquemia moderada, es decir, si uno suma estos porcentajes, casi 90% de los pacientes tenían isquemia moderada severa y el resto tenían isquemia leve o no tenían isquemia. Quiero marcarles que la anatomía basal fue una anatomía de alto riesgo en esta población. Más del 47% de los pacientes tenían lesión significativa de 3 vasos y un porcentaje muy elevado de pacientes, casi 90%, tenían lesión de descendente anterior, de los cuales la mitad era descendente anterior proximal. Esa descendente anterior que uno manda a revascularizar y no tiene muchas dudas porque es de A proximal y va a matar al paciente, esos pacientes entraban al estudio también. De manera que eran pacientes con una anatomía que tenía alta complejidad y alta prevalencia de enfermedad de 3 vasos. Otra de las cosas que se mostró en el estudio es que ya habíamos aprendido con el Courage a tratar médicamente y aquí lo aplicamos. Fíjense que los pacientes después del tratamiento, al final del estudio, tenían mucha más cantidad de estatinas en alta intensidad, tenían un tratamiento que los llevó a un nivel lipídico del LDL menor a 70 en mayor porcentaje de los pacientes, menos presión sistólica, y bueno, el resto de las cosas, teníamos mejor terapia médica optimizada al final del estudio. Es decir, los habíamos tratado agresivamente, bajado su nivel de lípido y controlado su presión arterial, que es lo que uno tiene que hacer en la práctica clínica para tener éxito con estos pacientes. Realmente, si uno ve las curvas de la presentación, de la publicación de New England de este año, realmente las curvas están calcadas y superpuestas. Si bien es cierto que ustedes ven las dos primeras curvas del punto final compuesto y la de muerte, como al principio hay una ventaja para la estrategia invasiva que después, perdón, para la estrategia conservadora que después se transforma en una ventaja para la estrategia invasiva, pero nada de esto es significativo. Y esto es por un aumento de los infartos periprocedimiento en la estrategia invasiva inicial que después se nivela con unos aumentos de los infartos espontáneos en la estrategia conservadora. Por eso tiene esta forma la curva que en la presentación original los autores discutieron. Judith Holman discutió que esto es lo que se ve habitualmente cuando uno hace un trabajo de estrategia invasiva y conservadora. Las curvas de muerte están calcadas, casi no se puede ver la curva de abajo, y la curva de infarto tiene el mismo patrón que las otras. Es decir, no hay diferencia entre las estrategias a un seguimiento alejado. Y tampoco hay diferencia en el análisis de subgrupos, como pasó con el Courage. Si uno cuesta encontrar un subgrupo que se beneficie más con la estrategia invasiva. Es decir, no hay en ninguno de los casos un beneficio con la angioplastia o la cirugía respecto al tratamiento conservador. Una cosa que sí hay que marcar y que vimos en el Courage es que los pacientes de la rama conservadora, las curvas aquí en azul, con el paso del tiempo se van haciendo más cateterismos y se van revascularizando más, que es lo mismo que veíamos en el Courage. Es decir, se van acercando las curvas en cuanto a la estrategia invasiva, pero esto no significa que el paciente tiene más riesgo de muerte, sino que cuando necesita una revascularización o un cateterismo se le puede ofrecer al momento que eso ocurra. Es decir, nos da tiempo para esperar en cuanto a la estrategia que queremos hacer con los pacientes cuando queremos ser más agresivos y no tenemos que hacerlo desde el inicio. Y esa fue la conclusión en la presentación original. Ninguna diferencia en muerte en seguimiento a 3.3 años, infarto, hospitalización,
ningún grado de isquemia se beneficia con la revascularización y ninguna extensión de enfermedad coronaria se beneficia, por supuesto, se excluía el tronco. Es decir, ya no más la DA proximal o la enfermedad de 3 vasos es indicativa de salir corriendo a hacer una revascularización, porque el tratamiento médico en estos pacientes también es beneficioso. Por supuesto hay que marcar las limitaciones. Fue un estudio no ciego, un estudio no llama. Ahora vamos a ver qué es eso. Basado en los criterios de exclusión, el resultado no se aplica a un síndrome coronario agudo reciente, a pacientes muy sintomáticos, a pacientes con lesión de tronco o a pacientes con disfunción ventricular izquierda severa. Y por supuesto no voy a mandar a hacer una angioplastia a un centro con alta tasa de complicaciones de la angioplastia, porque eso sí realmente va a favorecer al tratamiento médico. Tampoco se evaluó revascularización completa, que es un dato a tener en cuenta. Las mujeres no están bien representadas y tienen menos isquemia y alta tasa de lesiones no significativas o coronarias normales, como nos pasa en las prácticas, ¿no? En la práctica las mujeres tienen menos lesiones no significativas, tienen isquemia, pero tienen coronarias normales. Bien, este artículo es interesante, se publicó este año y el autor trata de marcar qué significan para la práctica clínica del cardiólogo los resultados de la isquemia. Significan que uno tiene que excluir de la decisión a aquellos pacientes que no están representados, que son los que comentamos recién: síndrome coronario agudo reciente, enfermedad de tronco, disfunción severa del ventrículo. Estos pacientes necesitan ser considerados aparte. No pueden ser considerados dentro del estudio isquemia y por lo tanto no puede decirse que el tratamiento médico es igual a la angioplastía. No hay que creer más que la isquemia severa o la silente requieren revascularización urgente, ¿sí? La isquemia severa puede ir a un buen tratamiento médico, el paciente no tiene que ser internado. A veces internábamos pacientes con isquemia muy severa porque decíamos, no, se nos va a infartar en los próximos días. No, un buen tratamiento médico hace que el paciente no tenga muerte ni infarto. Y no es más válido realizar test de estrés para diagnosticar isquemia en pacientes asintomáticos, la famosa búsqueda de isquemia. En lugar de eso, si uno tiene un paciente con factores de riesgo, que uno cree que es coronario y tiene la accesibilidad a una tomografía, sería más lógico buscar la lesión de tronco de coronaria izquierda para saber a quién tener que revascularizar. Esas son las conclusiones de este autor, que son bastante interesantes y se ajustan a lo que mostró la isquemia. ¿Cómo quedaron los metaanálisis después de la isquemia? Exactamente igual. Igual que les mostré después del Courage, el triangulito de abajo del todo está en el medio, no hay ninguna diferencia entre el tratamiento invasivo con el tratamiento conservador después del estudio isquemia. Las estrategias son exactamente iguales. ¿Qué puede estar pasando con estos pacientes? Recuerdan que les dije que la mortalidad anual estimada es muy baja, y que la mortalidad por infarto también lo es. Bueno, cuando uno calcula una muestra para un estudio clínico, el N, que es el número de pacientes de la muestra, requiere aquí la P, que es la prevalencia de los eventos que uno tiene que considerar. Si yo randomizo un paciente que tiene 1% de muerte por año y 0,5% de infarto, voy a necesitar una N para mostrar algún beneficio de una estrategia que va a superar las decenas de miles de pacientes. Una de las cosas que puede estar pasando es que el N de estos estudios no sea suficiente para mostrar un beneficio de alguna de las dos estrategias, en este caso de la estrategia invasiva, porque los pacientes tienen muy baja cantidad de eventos. Me queda un punto final para discutir con el doctor Castellano, que con esto nos vamos a pelear un poquitito, que es la prevalencia de isquemia. Y en esto sí el tratamiento con angioplastia mostró efectividad, tanto en Courage como en isquemia. Fíjense que aquellos pacientes que tienen isquemia diaria aquí abajo, o isquemia semanal, tienen una reducción significativa de la isquemia con el tratamiento invasivo, es decir, con la angioplastia coronaria. Una reducción que se mantiene a los 12 meses y se mantiene a los 36 meses de seguimiento. Es decir, no hay duda en este estudio que la angioplastia coronaria reduce la cantidad de episodios de dolor por semana. Esto sería tomado a favor del tratamiento con angioplastia coronaria. Pero, ¿realmente la angina de pecho es una variable subjetiva para evaluar un tratamiento? ¿Es realmente una variable que nosotros tenemos que considerar? ¿O es una variable del paciente propia, que algunos pacientes sienten más o menos dolor? Si yo a un paciente le digo que se va a hacer una angioplastia o se va a operar y con eso se va a curar, ¿por eso solo no dejará de sentir menos dolor? ¿No sería mejor que no sepan qué tratamiento recibieron y ver realmente si
¿El dolor le calma porque le calma con el tratamiento o porque tienen la sugestión de que están curados con un stent intracoronario? Bueno, esa pregunta se la hizo el estudio órbita. El estudio órbita es un estudio muy interesante, muy pequeñito, pero muy interesante, que randomizó a los pacientes a recibir angioplastia coronaria real versus angioplastia coronaria placebo. El paciente iba a la sala de hemodinamia, se hacía todo el procedimiento, pero no se hacía ninguna angioplastia. El paciente creía que le estaban haciendo la angioplastia. Después de 6 meses de tratamiento médico óptimo, eran randomizados a una angioplastia versus una angioplastia placebo, digamos. Y realmente, si uno ve el resultado del estudio, no hay ninguna diferencia aquí a la derecha en cuanto a la significación de la necesidad de tener un estudio de ejercicio positivo. Es decir, lo que se evaluaba aquí es si el paciente en el estudio de ergometría o en el ecoestrés o en el SPECT tenía menos isquemia porque iba a un estudio de cateterismo y angioplastia respecto al tratamiento médico. Y eso realmente no ocurrió, y la conclusión del estudio es que en pacientes con angina, con estenosis coronaria severa, tratados médicamente, la angioplastia no mejora el tiempo de ejercicio respecto al placebo. Y la eficacia de los procedimientos invasivos debería ser probada contra un tratamiento invasivo placebo, no contra un paciente que sabe que no le hicieron nada, igual que un tratamiento farmacológico. Con esto quiero decirles que mi opinión de agonista al tratamiento conservador en el síndrome coronario crónico es que la revascularización coronaria sin duda tiene un lugar establecido para el tratamiento de la angina en los pacientes con lesión significativa del tronco de la coronaria izquierda, con disfunción ventricular izquierda, y en los que la terapéutica médica ha fracasado en el control de los síntomas. Acá claramente estos pacientes necesitan una angioplastia, necesitan una cirugía, necesitan una revascularización. Mientras que los demás pacientes, el tratamiento invasivo no reduce los eventos cardiovasculares mayores, no reduce la mortalidad, no ha superado el tratamiento farmacológico, por lo cual no debería adoptarse como una estrategia inicial, independientemente del monto isquémico o de la anatomía, exceptuando, por supuesto, la lesión de tronco. Es decir, el paciente va a ser revascularizado cuando realmente lo necesite y no en el momento agudo porque tenga un margen para el tratamiento farmacológico. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Duronto. Excelente la presentación. Ahora vamos a pedirle al doctor Castellano, como ya lo presenté inicialmente, jefe de unidad coronaria del Instituto de Cardiología con una amplia trayectoria. ¿Está escuchando, doctor? Habilitemos su micrófono. Sí, sí, escucho. Perfecto. Ahora ponga ahí con el botoncito verde compartir la pantalla. Jorge, ¿Sí? el doctor Duronto tiene que dejar de compartir. Está bien, tiene que dejar de compartir la pantalla el doctor Duronto. Lo pueden hacer desde allí, me parece. Sí, a ver. Si no, arriba, doctor. Donde está el verde, que dice que usted está compartiendo, puede darle al rojo y dejar de compartir. Ok, perfecto. Ya está entonces, gracias. Ahí está. Ahora puede compartir la pantalla el doctor Castellano. Les aviso que ahí hay un icono abajo, que es el chat, que por ahí pueden hacer las preguntas los participantes. Al terminar la charla del doctor Castellano, vamos a presentarlos a los panelistas. Doctor Castellano, lo escuchamos. Buenas noches, saludos a todos. Le agradezco al doctor Tazar que me haya designado para hablar de un tema que a mi criterio es sumamente complejo, y excelente la charla del doctor Duronto, y le agradezco que nos acompañe en esta reunión. Los síndromes coronarios crónicos se han puesto un poco en el tapete actual porque tienen una cierta complejidad. Entre los síndromes coronarios crónicos, el tema de esta noche es el síndrome coronario crónico obstructivo. ¿Cuáles son los criterios de manejo que tengo yo o que tenemos en mi grupo para estos pacientes? Si ustedes ven ya Ferrari,
en su diagrama diamante, habla de angina estable, pero también habla de angina vasoespástica y de angina microvascular. Al punto entonces que nosotros en el síndrome coronario crónico tendremos un síndrome coronario crónico obstructivo, un síndrome coronario crónico no obstructivo y una disfunción microvascular. De tal forma que la disfunción microvascular coexiste con el síndrome crónico obstructivo y con el síndrome crónico no obstructivo. Una vez que se revasculariza el síndrome crónico obstructivo, se transforma en un síndrome crónico no obstructivo en la mayoría de los casos. Si permanece todavía isquemia por la presencia de disfunción microvascular, se transformará en un INOCA. Si como clínico no hemos podido tratar el síndrome coronario no crónico, no obstructivo, y la disfunción microvascular en el tiempo, la inflamación que perdura, que permanece, va a desarrollar otra placa en el árbol coronario, volviendo al síndrome coronario crónico obstructivo. Y ahí irá el segundo stent. Y se transformará de nuevo en el síndrome coronario crónico no obstructivo. Si permanece la falta de tratamiento del síndrome coronario crónico obstructivo y la disfunción microvascular, volverá a producirse, el síndrome coronario crónico obstructivo y ahí irá el segundo stent. Y así sucesivamente, esta relación entre síndrome coronario crónico obstructivo y síndrome coronario crónico no obstructivo, en el intermedio de la revascularización, se va a continuar, se va a colocar un stent, 2 stents, 3 stents, mientras no se controle el síndrome crónico no obstructivo, resultado de la revascularización, tanto quirúrgica como angioplastia. Bueno, ¿cómo nos ha ido en esto? Yo me voy a referir, y esta noche el debate está sobre el síndrome coronario crónico obstructivo. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, el año pasado se ha publicado el Clarify, un registro muy interesante, y vemos con una cierta sorpresa que si bien, como muy bien lo explicó el doctor Duranto, la mortalidad o la incidencia de eventos es muy baja, no hemos podido disminuir la curva. No hemos podido disminuir la curva azul. No hemos podido disminuirla. Sigue con esa pendiente, a pesar de que los números absolutos son bajos. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué con todo el arsenal terapéutico que tenemos no hemos podido bajar la curva de la angina y de la no angina y en los pacientes sin infarto previo, la curva de eventos? Esto se debe fundamentalmente a que a veces los clínicos no tenemos el criterio de que el síndrome coronario crónico obstructivo de riesgo se trata con revascularización. Esa es la terapéutica príncipe, doctores, la revascularización. Porque la revascularización va a favorecer que la arteria se adecue al músculo, como es la fisiología, máxime con la próxima llegada de los stents reabsorbibles. En cambio, el tratamiento médico se plantea una situación que no es fisiológica. El músculo se adecua a la arteria, dejando el tratamiento médico fundamental y muy importante para el tratamiento coadyuvante y para la prevención secundaria. De manera que cuando se ha revascularizado un paciente, el clínico debe tener en mente lo que es el riesgo isquémico residual, la correcta posición del stent, la correcta medicación antitrombótica y la correcta prevención secundaria para mejorar la evolución del paciente. Voy a citar
el principal metaanálisis, hay dos fundamentales, el de Zimmermann y el de Sarpanteris. Yo me voy a detener un poco en el metaanálisis de Zimmermann, y fíjense cómo la mortalidad es menor en el tratamiento invasivo que en el tratamiento conservador. Eso es fundamental. Y lo mismo ocurre en el metaanálisis de Sarpanteris. El metaanálisis de Zimmermann comprende el FEIN2, el Dynamic 3 Primulti y el Compare Acute. Compara reserva de flujo fraccional que guía la angioplastia, o mejor dicho, angioplastia guiada por reserva de flujo fraccional versus terapéutica médica. Y esto es en los tres casos. La reserva de flujo junto con el tratamiento angioplástico en los tres pacientes, en los tres grupos, en los tres trabajos. Y fíjense cómo la angioplastia guiada por FFR tiene mejores resultados que el tratamiento médico, con una P de 0.02. Eso es muy importante porque es significativo. Ya las guías nos dijeron que la revascularización es mejor y trae menos riesgo miocárdico de muerte súbita o infarto de miocardio. Fíjense cómo la revascularización da el menor riesgo posible frente al tratamiento médico que va a llevar en su evolución en algún momento a un síndrome coronario crónico. Bueno, está bien. Tenemos que estratificar el riesgo. ¿Qué usamos? Cuando hace años yo era joven, se usaba anatomía y función. Y discutíamos todo el tiempo, ¿será mejor la anatomía? ¿Será mejor la función? Y ahí estaba la discusión. En los últimos 10 años aparece la morfología, guiada por la imagen, que nos ha enseñado mucho sobre esto, muchísimo, y nos ha modificado el criterio. Veamos la anatomía, y a los que a veces pensábamos que la anatomía nos dirigía y que era importante, ya lo ven, por ejemplo, el CONFIRM, cómo la angioplastia multicorte puede calificar el riesgo del paciente según la obstrucción. Fíjense cómo en la sobrevida libre de eventos es menor cuando más riesgo obstructivo hay y cuando la tomografía declaró un alto riesgo. La curva de Rock, sobre todo, vean el área bajo la curva, que la mayor está dada por la anatomía, comparada con fracción de eyección y la clínica, indicando que realmente la anatomía tiene su lugar en la evaluación del riesgo del paciente. El PROMISE es un trabajo muy interesante que controló el test anatómico versus el test funcional, dándole a la anatomía una prerrogativa en cuanto al diagnóstico de pacientes. Tenía la capacidad de encontrar mayor paciente de riesgo que los test funcionales. Pero es muy importante lo que pasa acá abajo. A 2 años, la mayoría de los eventos ocurrieron en pacientes sin lesión obstructiva. Quiere decir, doctores, que a los 2 años la mayoría de los eventos ocurrieron en pacientes con síndrome coronario crónico no obstructivo en su gran mayoría. Y aparece lo que elocuentemente y muy bien describió el doctor Duronto, el estudio CURAS. El estudio CURAS tiene para mí personalmente un error de diseño, que es randomizar después de la cinecoronariografía. Doctores, nosotros hacemos lo mismo. Randomizamos el paciente después de ver la película, después de ver qué lesión hay. Bueno, así lo hizo el CURAS.
y encontró igual el tratamiento médico que la angioplastia. En cuanto a la sobrevida del infarto de miocardio, iguales. Tan es así que el CURAS concluye en que la revascularización en la estenosis no está indicada, que sería igual el tratamiento médico al tratamiento invasivo. Esas son las conclusiones del CURAS. Y aparece, como muy bien lo describió y con mucho detalle el doctor Duronto, en marzo de este año el estudio Isquemia. El estudio Isquemia, yo gracias a Dios lo traigo sintetizado porque él lo relató y lo describió muy bien. Coincide la estrategia conservadora y la estrategia invasiva tanto en el punto final primario, en la muerte de cualquier causa, en el infarto de miocardio y en la muerte de causas cardiovasculares y efectos. Les dio el mismo resultado. Pero he aquí el tema. Juntaron el infarto tipo 1 y el infarto tipo 4A, cuando no tiene nada que ver en su fisiopatología el tipo 1 y el 4A de la cuarta definición de infarto. El tipo 1 es el que nos interesa, el infarto de todos los días, el infarto de la muerte súbita, el infarto que vemos habitualmente en la unidad coronaria. En cambio, el tipo 4A es un infarto que, si se quiere, es un error de técnica del cateterismo. No es el infarto estrictamente al que está destinada la terapéutica. Entonces, es muy bueno desglosarla a las curvas, de separarla a las curvas, que lo hace el mismo estudio Isquemia. Entonces, el IAN espontáneo del estudio Isquemia, lo que no está vinculado al procedimiento, realmente es significativo. Realmente es muy significativo la mejora en el tratamiento invasivo versus el tratamiento conservador. Y cuando hablamos del punto final primario, sigue siendo significativa la ventaja del tratamiento invasivo versus el tratamiento conservador. Y en cuanto a la función, la otra posibilidad de estratificar el riesgo, el subestudio del CURAS, el subestudio nuclear del CURAS, ya nos explicó que cuando la isquemia residual es mayor del 10%, debe revascularizarse el paciente. Que no a todos los resultados del CURAS fueran iguales. Que cuando hay una isquemia residual de más del 10%, el paciente se beneficia con la revascularización. Y miren cómo la evaluación por isquemia o la evaluación por carga de placa, en otro subestudio muy interesante del CURAS, la evaluación por carga de placa empieza a discriminar mejor los grupos y la situación de los pacientes. La reserva de flujo fraccional es la evaluación funcional cruenta. La hacen los hemodinamistas en el momento en que van a estudiar al paciente. Y fíjense que hay una relación casi lineal entre la estenosis anatómica y la reserva del flujo reaccional. En la medida en que la reserva del flujo fraccional disminuye de 0.8 hacia abajo hasta 0.6, aumenta notablemente el porcentaje de estenosis del 70%. De manera que en este caso, la reserva, la FFR, está directamente hablando de la estenosis anatómica. Tan es así que en el estudio FEIM, el FEIM 2, el punto primario, el punto final primario, el tratamiento médico es muy superior al tratamiento, es muy inferior al tratamiento de la angioplastia guiada por FFR. El otro elemento importante es la revascularización urgente, que es mucho más en el tratamiento médico que en el registro. Es importante hablar de revascularización urgente, doctores, porque estos son pacientes que pueden tener un síndrome coronario crónico no obstructivo, donde aparece y se produce el infarto en la mayoría de los casos por el accidente de placa. Entonces existe y es real la revascularización de urgencia.
Y llegamos a la morfología, a lo último, el agente que ha introducido en esta discusión y nos ha enseñado muchísimo la imagen. Fíjense que en la tomografía computada, los 4 elementos precursores morfológicos de placa vulnerable o de placa culpable tienen valor predictivo independiente. Tanto la placa con densidad atenuada, el signo del servilletero, la microcalcificación y la remodelación positiva. Los 4 elementos que nos van a dar el riesgo de la placa, que van a definir la placa culpable de la placa vulnerable y la placa vulnerable, tienen valor predictivo positivo. Esto es importante saberlo porque un hemodinamista debería tratar siempre de tener un ATAC antes de actuar al paciente. El ateroremos con el IBUS, la morfología intracanalicular, intracoronaria. Fíjense cómo en la medida que aumenta los precursores de riesgo de la placa, aumenta el valor predictivo y la cantidad de eventos. Empezamos desde la izquierda, la membrana, la capa fibrosa delgada más la área luminal mínima, la capa fibrosa delgada más la carga de placa más del 70%, y la carga fibrosa delgada más la carga de placa del 70% y un área luminal mínima menos de 4, confieren y dan un valor predictivo importantísimo sobre eventos cardiovasculares mayores. Ya la curva de Roux nos muestra que la curva verde que se junta la estenosis más las placas no calcificadas, más un FFR producido incruentamente por la tomografía, tienen la mayor área de la curva. El PROSPECT es un excelente trabajo. En la MED sobre 585 lesiones no culpables. Lesiones no culpables. Lesiones que tiene el síndrome coronario crónico no obstructivo. Y miren cómo la carga de placa de más del 70%, la carga de placa de más del 70%, más la área membrana fibrosa delgada y los que tienen carga de placa más 50%, más de 70% con capa fibrosa delgada, tienen la mayor punto de MACE. En la medida en que aumentan de nuevo los rasgos vulnerables o culpables de la placa, aumenta el MACE. Este es un estudio también del PROSPECT, donde hay un planteo muy interesante. Los precursores morfológicos de la placa culpable no son obstructivos. Es decir, que lo que actúa acá es un accidente de placa. Y miren cómo no son obstructivos en la muestra, en el diagrama, esta placa, que es realmente esta arteria que tiene todos los componentes de la placa y no es obstructiva. Y de nuevo, en la medida que los componentes de vulnerabilidad y que los componentes morfológicos que tienen predicción de culpabilidad aumenta la predictibilidad y la carga de los eventos cardíacos severos. Pero hay un tema muy importante. Me quiero detener un segundo en esto. Un excelente trabajo de Hondo. La relación entre la isquemia y la placa vulnerable. La reserva de flujo fraccional y la morfología. Independiente de la anatomía. Acá no tiene nada que ver la anatomía. Solamente la reserva de flujo fraccional que se hace más positiva en la medida en que la placa aumenta sus condiciones de vulnerabilidad y de culpabilidad. Es decir, doctores, que el FFR, que es una prueba funcional, está leyendo la placa,
está leyendo la patología de la pared, independiente del lumen. Ese es un concepto muy importante, que si bien actúa para el FFR, que es invasivo, también para el SPECT y para el ecoestrés. El FFR negativo, que indica la revascularización, en una parte puede mostrar la estenosis y en otros pacientes puede mostrar la placa que subyace. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una placa tiene la carga de placa más del 70%, quiere decir que tiene un core lipídico importante, más de 30 milímetros cúbicos. Y ese core lipídico va a producir en la arteria un estrés oxidativo que va a llegar a una disfunción endotelial por pérdida con pérdida de óxido nítrico, lo que va a traer como consecuencia la no respuesta de ese sector únicamente ante la adenosina y ante el estrés, creando una estenosis relativa en el momento de la adenosina del FFR, que va a marcar al hemodinamista FFR menos de 8% y va a actuar. ¿Qué ha hecho el FFR en estos casos? Le ha permitido al hemodinamista actuar sobre la placa, no actuar sobre el lumen. El FFR tiene mucha sensibilidad, pero tiene poca especificidad. Puede haber un FFR positivo para isquemia porque hay una estenosis importante, o puede haber un FFR positivo por isquemia porque sin haber la obstrucción o placa obstructiva, subyace en la lesión con un core lipídico tan importante que produce un estrés oxidativo y una disfunción endotelial. Quiere decir que el FFR le ha permitido al hemodinamista actuar sobre lesiones que no son obstructivas, manejarlo de alguna manera al síndrome coronario crónico no obstructivo. Hay una frase muy feliz de hace unos años de Jacques Narula que dice: pensemos fuera del lumen. El lumen era antiguo, está bien, pero pensemos fuera del lumen. Y eso es lo que hacían en general, los hemodinamistas que no usan el FFR. La llegada del FFR nos permite pensar fuera del lumen y pensar en la pared, diagnosticar la placa vulnerable o la placa culpable que subyace y colocar en consecuencia un stent, porque el FFR es menor de 0.8. Y al colocar el stent en lesiones no obstructivas, trata rápido y definitivamente la placa. Doctores, el 60%, al decir del trabajo de Amadi, de los pacientes que se revascularizan, seguidos por FFR, que son los de lesiones dudosamente obstructivas, no tienen lesión obstructiva. El hemodinamista actuó sobre la placa, actuó sobre la pared con todo el éxito, como lo dan los trabajos que son evaluados con FFR. De manera que, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la anatomía, con la función o la morfología para estratificar el riesgo? No podemos quedarnos con uno. Tenemos que integrar los tres elementos para establecer un razonamiento clínico después de la combinación de los tres elementos para evaluar el riesgo. Así podemos tener una anatomía obstructiva, una función positiva, un SPECT positivo, un FFR positivo, y la TAC o el IBUS nos muestra la placa vulnerable. Anatomía obstructiva, FFR menos de 0.8, más placa vulnerable, con todos los elementos de vulnerabilidad que les he mostrado. Ese es un riesgo muy alto y se lo debe revascularizar. O podemos tener en el segundo nivel una placa obstructiva y que el FFR sea mayor de 0.8. Eso ocurre en pacientes con disfunción microvascular importante, que tienen una placa vulnerable y el riesgo es alto. También debe ser revascularizado. O podemos tener en la tercera instancia una lesión no obstructiva,
pero la lesión no obstructiva me da un FFR menor de 0.8 y una placa vulnerable. Es el ejemplo de DO que yo le mostraba recién, es el trabajo de DO. También es un riesgo alto, porque lo define mucho la vulnerabilidad y la placa, el riesgo, la placa de alto riesgo que subyace. Y también debe ser revascularizado con un stent. El cuarto es una lesión no obstructiva con un FFR negativo, pero existe la placa vulnerable. Es un riesgo moderado, dependiendo la revascularización, en general se la debería hacer de qué arteria toma, porque, doctores, este riesgo moderado es evolutivo. Y tenemos una obstrucción, una lesión no obstructiva con una FFR positivo en una placa de bajo riesgo. Ese es un riesgo bajo. Dependerá del paciente, del acuerdo entre hemodinamista y clínico que esté presenciando el estudio para decidirlo. Y después los dos últimos son placas obstructivas. El hemodinamista no va a recurrir al FFR, porque generalmente recurre al FFR cuando las placas son dudosas. Directamente va a angioplastiar para no dejar una isquemia crónica y permanente. Y la última, la otra lesión obstructiva, sin FFR, el FFR negativo, pero al ser lesión obstructiva, seguramente el hemodinamista vaya a revascularizar. Yo podría tratar con el tratamiento médico de regresar una placa o de estabilizar una placa. Les pregunto, ¿en cuántos pacientes se puede tener un LDL menos de 70 que hace la placa quieta o menos de 60 que revierte, que retrograda la placa con estatinas? Queda por probar y uno tiene una cierta expectativa sobre evolocumab y alirocumab. Estamos haciendo las primeras experiencias. Esas drogas, sí, en 75 miligramos, en 140 miligramos en el alirocumab, mantienen un LDL crónicamente entre 40 y 50 que nos está indicando regresión de placa. Bárbaro, muy bueno. No necesitaría el stent. La regresión de placa se hace alrededor del año, más de los 6 meses. Es muy lenta, por lo cual es preferible actualmente un stent que contenga inmediatamente la placa, que fibrose la placa y resuelva inmediatamente la lesión. Y termino con la última diapositiva. El tratamiento invasivo y el tratamiento médico se complementan. No podemos no realizar un tratamiento médico, un tratamiento importante después de la revascularización, porque vamos a hacer fracasar la revascularización. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Castellano. Excelente la presentación. La verdad, las dos presentaciones nos han enseñado muchísimo a todos los oyentes. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas, que son jefes de unidad coronaria y seguramente van a hacer sus aportes. Lo vamos a invitar al doctor Eduardo Asbani a que nos haga su comentario. Doctor Asbani, usted tiene que habilitar su micrófono y va a poder hacer su comentario. Desde ya, muchas gracias, doctor, por su presencia. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, felicitaciones al doctor Castellano y al doctor Duronto por las excelentes charlas. Yo voy a dar mi opinión, digamos, que será una opinión. Me han dicho que tengo 3 minutos, 2 minutos como para hablar de qué es lo que pienso de esto. Yo la verdad que siempre me he formado con el hecho de que la anatomía obstructiva debería ser revascularizada. Y entonces la pregunta siempre es, ¿para qué revascularizo en los pacientes con enfermedad coronaria crónica? ¿Para mejorar la sobrevida o para mejorar síntomas? Son las dos cosas probablemente más importantes. Y ya en el 94, Salim Yusuf nos enseñó que para mejorar la sobrevida se benefician los pacientes con tronco, con 3 vasos principales, 1 o 2 vasos con DA proximal
y sobre todo aquellos pacientes que tengan fracción de eyección menor del 50%. Y las guías europeas del 2019 confirman esto, poniendo como clase 1 para revascularizar la anatomía, porque es pronosticadora, digamos. El tronco más del 50%, la DA proximal más del 50%, 2 o 3 vasos si la fracción de eyección es menos de 35%, o la carga isquémica del más del 10%. Esa fue así mi formación y en eso he creído siempre. Por lo cual, para mejorar síntomas, el Courage nos mostró que revascularizar sí es mejor realizar un tratamiento invasivo, y lo mismo mostró el estudio isquemia, de alguna manera. El doctor Duronto termina su charla diciendo de que él revascularizaría al tronco, a la fracción de eyección baja, y a los pacientes que tengan fracaso de la terapia médica. Es casi lo mismo que mostró Yusuf en el 94, y las guías europeas nos ponen como clase 1, salvo la DA proximal, en la que se le quita ese valor pronóstico en el que yo sí creo y en el que yo me formé. Evidentemente yo tengo un sesgo de confirmación, o sea, yo escucho lo que quiero escuchar para confirmar lo que yo pienso, y eso puede ser una situación de la que nadie deja de estar expuesto, digamos. Yo creo que el Courage fue un estudio muy criticado, porque escriñó muchos pacientes y randomizó no tantos. Y el isquemia, si bien la relación no es tanto, le pasó algo parecido, digamos. De 8.000 pacientes que escriñaron, entraron cerca de 4.000. La otra cosa es que ambos estudios fueron un tratamiento inicial. O sea, no es, porque también la gente cuando escucha cree que este es el tratamiento, no invadir a los pacientes. No, inicialmente, porque después hubo un crossover en el Courage cerca del 40% y en el isquemia del 28%, de los cuales ese 23% se terminó revascularizando. También veo que las muestras, inicialmente la estrategia era peor la invasiva, pero a lo largo del tiempo y de los 3.3 años, la curva se va diferenciando en favor, aunque no es significativa, del tratamiento invasivo, seguramente también porque ha influido este crossover. Yo lo que podría decir es que lo que a mí me muestra el isquemia es lo mismo que me mostró el Courage. Tiene cosas bastante parecidas, adolece de cosas bastante parecidas al Courage en cuanto a estos déficits que tiene. Y también creo, como en el Courage, que el tratamiento médico es fundamental. Eso es lo que más me enseñó a mí, por lo menos el Courage, ¿sí? O sea, que el tratamiento médico es fundamental. Algo en lo que yo como emergentólogo no le llevaba mucho el apunte, creo que con los años he aprendido de que es trascendente. Sin embargo, también se mostró que el tratamiento médico, como lo propuso el Courage, en la práctica diaria es muy difícil de llevar adelante, ¿sí? Y también creo, como el doctor Castellano, que el tratamiento médico hoy con las nuevas guías de lípidos, ¿sí?, tratando de bajar el LDL por debajo de 55 en los pacientes de riesgo, utilizando 40 de Rosu, 80 de Atorva, o los inhibidores de las PCSK9, vienen a aportar una situación fundamental en esto. A mí me invitaron a participar del estudio isquemia cuando empezó, y yo no acepté porque yo tenía mi sesgo de que no iba a dejar pacientes con DA proximal sin revascularizar. Creo que acá un poco la diferencia en cuanto a lo anatómico como pronosticador de lo que dijo Yusuf en el 94 y lo que mostró las guías europeas está en la DA proximal, que para mí y por mi formación, cuando incluye DA proximal o monto isquémico de más del 10%, como lo dicen las guías europeas y como lo mostró el Courage nuclear, para mí sí tienen valor pronóstico, y el isquemia en ese grupo incluyó solo al 40% tenían DA proximal.
Entonces yo coincido por ahí con el doctor en que los troncos que fueron excluidos, la fracción de eyección baja que fue excluido y el fracaso de la terapia médica se deberían revascularizar porque no ingresan en este paciente, en este grupo de pacientes. Y sí creo, ¿sí?, que la DA proximal como pronosticadora, porque no hay un subgrupo acá en el isquemia que me demuestre que la DA deja de ser la proximal un marcador pronóstico. También creo en que calmarle el dolor a un paciente de 60 años o de 50 años es importante. El órbita es un estudio pequeño y muy discutido, digamos, ¿sí?, por esto de la angioplastia placebo. Yo insisto en que, y quiero concluir, en que calmar los síntomas es importante, y lo ha mostrado a esto el isquemia y el CURAS, y que la anatomía es pronosticadora. En tronco, en DA proximal, la fracción de eyección es pronosticadora por debajo del 35%, y el monto isquémico, aunque discutido, porque después se discutió y el Stitch no lo mostró, cuando se tiene más del 10% deben serlo. Creo que la realidad y el tiempo me tendrá que decir si el isquemia tiene razón o no. Yo creo en tratamiento en donde cada paciente debe ser evaluado en forma individual y que el isquemia tiene algunos problemas parecidos a los que estuvo el CURAS. Yo me planteo, y un paciente de 60 años, con lesión de 3 vasos, con DA proximal, diabético, con fracción de eyección del 37%, con perfusión con más del 15% del ventrículo izquierdo comprometido, con angina de pecho. A mí todavía me costaría generar un tratamiento inicial no invasivo. Creo en la revascularización completa, creo en que eso tampoco evaluó el estudio isquemia. Nada, quería yo dar mi opinión al respecto de este tema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Asbani. Por supuesto, después le vamos a dar unos minutos de réplica al doctor Duronto, si así lo desea. Antes de pasar al siguiente panelista o comentarista, que es el doctor Muntaner, quiero decirle a los dos disertantes que tenemos muchos saludos y felicitaciones para ambos, desde Salta, el doctor Amoroso, la doctora Maturano de Catamarca, los felicitan por sus presentaciones. Doctor Muntaner, habilite su micrófono, así puede hacer su comentario, por favor. Muchas gracias por estar, doctor Juan. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Realmente ha sido un placer escuchar estas dos disertaciones de Ernesto y de Ramiro. Y mi opinión es que en síndromes coronarios crónicos no va a haber un estudio que sea la bala de plata para solucionar todos los problemas de la enfermedad coronaria crónica. La enfermedad coronaria crónica va más allá del dolor de pecho. Y los primeros slides que mostraba Ernesto de las bajas tasas de complicaciones en esta patología, en pacientes con angina de pecho, el estudio Clarify demostró que no es lo mismo angina de pecho en pacientes que han tenido un infarto previo que angina de pecho que en un paciente que no ha tenido infarto previo. No hace falta tomografía, no hace falta cinecoronariografía, la clínica me está estratificando el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Por otro lado, el concepto fisiopatológico que ha cambiado de enfermedad coronaria o de angina estable crónica, porque una cosa es el dolor que esté permanente o que sea crónico, y la otra es el mecanismo por el cual el paciente llega a tener una angina crónica. Los primeros estudios, como todos ustedes saben, de Falk, demostró que aunque el paciente esté estable, la placa no está estable. La progresión de la placa es por ruptura, trombosis, reendotelización, ruptura, trombosis, y así progresa hasta que van apareciendo los síntomas cada vez a menores esfuerzos. En ese sentido, la pregunta sería,
¿por qué en el estudio COMPAS, anginas estables crónicas, un anticoagulante disminuye un 26% de eventos, independientemente de todo el tratamiento? Y esto fue beneficioso en pacientes con infarto previo, con angioplastía previa, y sin intervenciones y sin infarto previo. Es una de las preguntas que me gustaría hacerle a Ernesto o a Ramiro. ¿Cómo una intervención antitrombótica en pacientes clínicamente estables puede disminuir eventos? Gracias. Doctor Duronto, puede habilitar su micrófono para contestar y después el doctor Castellano. Bueno, gracias Juan por la pregunta, siempre preguntas inteligentes y difíciles. Como vos decís, es cierto, en el estudio COMPAS pasó eso, igual hubo mucha más reducción de eventos vasculares periféricos que de eventos coronarios en sí, porque el territorio periférico sabemos que es mucho más complejo que el coronario en cuanto al tratamiento y en cuanto a la evolución posterior. Pero es cierto, hay un componente trombótico, lo que no está demostrado es que la angioplastia pueda disminuir ese componente trombótico respecto al tratamiento médico. Es decir, uno podría decir que aún en el contexto de un tratamiento médico adecuado, una angioplastia adecuada, es necesario un anti-10 para evitar la progresión trombótica de la enfermedad, pero eso puede pasar tanto en la rama invasiva como en la conservadora. No hay por qué pensar que la angioplastia sería mejor que un tratamiento antitrombótico alejado. Pero estoy de acuerdo con vos, existe el fenómeno trombótico, existe el fenómeno inflamatorio, aún en los síndromes coronarios crónicos. Bueno, muchas gracias. Ramiro. Bueno, el estudio COMPAS a mí me ha preocupado un poco. No se mostró en la presentación del COMPAS el sangrado. Entonces, antes de agregar rivaroxaban a una doble antiagregación e ir una triple tratamiento antitrombótico, yo le debo pedir al hemodinamista que coloque y aposicione bien el stent, porque los problemas trombóticos después del stent generalmente son errores de técnica. A mí no me parece, para mejorar los resultados, agregar aunque sea de vaca dosis, el rivaroxaban para mejorar la evolución. Directamente hacer una doble antiagregación con una muy buena colocación, con muy buena técnica del stent. Bueno, bien, gracias. Muchísimas gracias. El doctor Esteban Ávila está por ahí, el doctor Paterlini también. No sé quién de los dos puede. El doctor Esteban Ávila puede habilitar. Ya está habilitado. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, lo escuchamos, Bueno, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, primero felicito a la Sociedad de Cardiología el haber hecho esta reunión científica y haber invitado al doctor Ernesto Duronto y al doctor Castellano, de quien nosotros somos alumnos y amigos aparte. Siempre en la cardiología en los últimos años aparecen estos tipos de estudios como el COURAGE y ahora, digamos, la isquemia, que plantean una incertidumbre con respecto a los pacientes crónicos con obstrucciones y con isquemia demostrada. Eso nosotros, digamos, desde el punto de vista, como decía recién algunos de los muchachos que comentaron, nosotros teníamos bastante sencillo demostrado que una vez que demostramos una lesión coronaria severa, que tiene isquemia demostrada y podemos revascularizarla, era, digamos, la indicación. Ahora, el timing de la indicación de eso es importante también, porque muchas veces a nuestra unidad coronaria o a nuestros servicios llegan pacientes que tienen lesiones coronarias obstructivas, con isquemia demostrada, y la celeridad del tratamiento de revascularización en el caso de la angioplastia, que hoy en día está de mucha avanzada y con todos los nuevos dispositivos que han demostrado ser de gran valor, inclusive por el hecho del stent puramente, ¿no? Así que, entonces, la temática es muy interesante porque, como usted dijo, doctor Duronto, la fisiopatología está relacionada con el tipo de placa que tiene un paciente que tiene una obstrucción crónica, del que tiene una obstrucción aguda,
y que tiene una placa que puede provocar un síndrome coronario agudo. Entonces, eso es muy importante porque nosotros podemos tener el tiempo suficiente y hacer algunos estudios que muchas veces lo evitamos, no lo hacemos, quizás porque tenemos el concepto, yo personalmente estoy bajo ese concepto, de hacer la revascularización una vez diagnosticada la obstrucción coronaria que provoca isquemia coronaria. Por un lado. Y por el otro lado, muchas veces es muy importante lo que ha dicho el doctor Castellanos con respecto a las formas de estudiar el enfermo, la anatomía, la función y la morfología. Es muy importante. Y también los clínicos, porque nosotros que trabajamos en unidad coronaria, estamos en contacto casi directo con el hemodinamista, viene el paciente, nosotros sabemos que ingresa el paciente, cuál es el motivo, cuáles son lo que demuestra, hacemos una buena historia clínica, por supuesto que es importante, y si tiene presencia de dolor o no, porque es muy importante la presencia de dolor, porque el síntoma, como sensación del paciente, también tiene mucho valor. Porque la sensación de angina de pecho, el angor pectoris es muy importante y es muy, y le provoca mucha angustia al paciente. Entonces, bueno, teniendo estos detalles, digamos, que vimos nosotros con respecto al valor que tiene el tratamiento médico en el tratamiento de los pacientes con obstrucciones crónicas y isquemia demostrada, yo muchas veces le digo a los residentes de cardiología que los cardiólogos no estamos tan solo para pedir los estudios y para ver cómo hacen la angioplástica el hemodinamista. Es así. Entonces nosotros tenemos un lugar muy importante, que es en la prevención, en el seguimiento y en el tratamiento de todos los enfermos coronarios. Porque yo me escuchaba hace mucho tiempo un famoso cardiólogo argentino, Guillermo Pujada, que digamos, es importante, en ese momento decía él, es importante que los cirujanos no digan que curan. También es importante decir que también en el tratamiento de las enfermedades coronarias obstructivas tienen mucho valor el cardiólogo y los que hacen invasión. Porque si no, nosotros como cardiólogos, yo generalmente veo las películas que se funcionan, hablo con el hemodinamista y muchas veces es difícil, es muy difícil, como decía Eduardo recién, mandar de alto a un paciente que tiene una DA proximal, a pesar que sea un enfermo crónico, no un enfermo agudo, o lesión de 2 vasos, o lesión de 3 vasos, excluyendo lo que dijo muy bien el doctor Duronto sobre el tronco no protegido, la disfunción ventricular y el fracaso del tratamiento médico. Yo creo que la reflexión a nosotros como cardiólogos, yo como clínico, me parece muy interesante lo que han dicho, porque no es un tratamiento uno y el otro no. Los dos tratamientos son importantes. El tratamiento invasivo, o el intervencionismo médico, y el tratamiento médico adecuado, con medicamentos, lo que lo hace el cardiólogo, el que lo hace el que hace prevención, y también los estudios de regresión de placas, que también creo que tienen futuro. Eso yo quiero transmitirle a muchos amigos, a muchos cardiólogos jóvenes y a muchos residentes que piensan que hay, una vez puesto el stent en la DA, se soluciona el tema de la cardiopatía isquémica. No, la cardiopatía isquémica es mucho más profunda, como dijo, mucho más, la fisiopatología es una cosa muy importante y nosotros tenemos como cardiólogos, como cardiólogos y como clínicos, un valor y un lugar muy importante en la cardiopatía isquémica y sobre todo en esta temática que tratamos hoy, que es la cardiopatía coronaria obstructiva crónica con isquemia demostrada. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Le cedemos la palabra al doctor Chino Paterlini, el doctor Gustavo Paterlini, jefe de una coronaria del Centro de Salud. Doctor Paterlini, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero felicitarlo a Ramiro y a Ernesto, la verdad que me encantaron las dos charlas. Una reflexión de 20 segundos porque es retarde y tenemos que cumplir con el tiempo.
creo, igual que Juan, la cardiopatía isquémica crónica o el síndrome coronario crónico es una enfermedad sumamente heterogénea. Tan heterogénea que es imposible encasillar todas las situaciones clínicas en un trial, y los trials siempre van a tener problemas metodológicos y de inclusión asociados a los desafíos de la biología de la enfermedad, pero también a los criterios de inclusión, a cómo randomizamos, a qué vamos a definir como infarto, cómo lo vamos a seguir, cómo vamos a interpretar los datos, por lo cual va a ser siempre difícil y contradictorio encontrar calidad de evidencia en este escenario. Particularmente el Courage y el isquemia me han generado un montón de dudas. El isquemia, la principal duda que me genera como clínico es ¿para qué pedir un estudio de isquemia si la conducta podría ser igual de elegir revascularizar ya a un paciente o revascularizarlo a lo largo del tiempo según la evolución clínica, lo cual no vería qué utilidad me daría demostrar isquemia si, independientemente de que haya o no haya isquemia, la conducta siempre sería contra los factores de riesgo, y eso me parece que podría ser una pregunta que me gustaría escuchar la respuesta de Ernesto, y sobre todo en el escenario de los pacientes asintomáticos. Me parece que hoy el paciente asintomático con mucha carga de factores de riesgo representa un desafío de cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a demostrar si ese paciente tiene enfermedad coronaria o no para tratar de elegir la mejor estrategia. Doctor Duronto. Bueno, gracias Gustavo, como siempre una pregunta inteligente. Y esta pregunta se le hicieron a Judith Hochman en la presentación del estudio. Después hay aparte una sesión con los que presentan los estudios en los congresos y uno le pregunta lo que quiere. Y esta fue la pregunta más hecha a la autora. Y ella contestó lo siguiente: ella no cree que la isquemia haya que dejar de buscarla, porque uno encontrando isquemia después puede encontrar el tronco. Si uno se pone a buscar en todos los pacientes que trata en consultorio asintomático la enfermedad de tronco, la tasa de encontrar enfermedad de tronco va a ser menor al 2%, o sea, vamos a tener que hacer 100 tomografías para encontrar 2 troncos. Mientras que si nosotros tomamos los pacientes sintomáticos o aquellos que tienen isquemia moderada severa, entonces la tasa de encontrar troncos ya es 5 o 10%. Y eso ya justifica un porcentaje de reducción de mortalidad con la revascularización. Con lo cual a mí me parece que la búsqueda de isquemia no está descartada, mucho menos en el paciente sintomático. En el asintomático con muchos factores de riesgo, bueno, quedará liberado al cardiólogo a lo que haga, pero lo que muestra la isquemia es que no deberíamos buscar isquemia en asintomáticos. Pero en sintomáticos sí, porque en montos isquémicos grandes puede encontrarse enfermedad de tronco y en ese caso el paciente se beneficia con la revascularización. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. No quiero dejar de pasar más saludos para los disertantes, el doctor Guasuf, el doctor Tilca Martínez de San Luis, la doctora Ortopán de Santiago del Estero, el doctor Perea de Tucumán. Le dejan las felicitaciones a los disertantes. Todo el mundo ha quedado conforme. Les digo que hubo más de 260 preinscriptos. Así que nada más que agradecerle al doctor Duronto, agradecerle al doctor Castellano y a nuestros destacados panelistas por haber participado en esta reunión científica, y como siempre los esperamos en la próxima. Muchas gracias, doctor Duronto, muchas gracias, doctor Castellano. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, Ernesto. gracias a todos los que intervinieron. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima, muchas gracias. Pérez. Sí, está bien, el doctor ya está, Asbani se pidió, ¿sí? ¿Todo bien? No, felicitaciones y saludos a todos. Encantado. ¿Quién seguía hablando, Eduardo? Adiós, que estén bien. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Ernesto. Chao, Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Ay, Dios. Cosa que me olvidó, yo venía mañana. Mi mano está más peludo, doctor. Se hinche.